Esta enseñanza lleva por título Las bendiciones del Padre. Las bendiciones del Padre. La Biblia contiene historia, contiene aspectos culturales, poesía, profecía, todo eso lo encontramos aquí, en este compendio de 66 libros, que se llama la Biblia. Y también encontramos doctrina que viene del griego didaskalia, que significa enseñanza propuesta o establecida. Eso es una doctrina, una enseñanza ya establecida. En nuestro entorno podemos encontrar diversas doctrinas, como la doctrina militar, la doctrina jurídica. En la Biblia encontramos doctrinas establecidas por el Espíritu Santo, quien inspiró la palabra. El tema de hoy tiene que ver directamente con la omnisciencia de Dios, con su infinita sabiduría, con su soberanía. La soberanía es lo que Dios hace, y como Él es la máxima autoridad del universo, Él es soberano para hacer lo que Él estime conveniente, de acuerdo a su perfecta voluntad. Él hace, eso es soberanía. Él es soberano, Él tiene la autoridad para hacer lo que Él considera que es bueno. Y todo lo que Él hace es bueno. Todo. Así que este tema que vamos a ver hoy tiene directamente con su grandeza, con su esencia, su omnisciencia. ¿Qué significa omnisciencia? Que en Él está todo el conocimiento, toda la ciencia, en Él está toda la sabiduría. Cuando decimos Dios es omnisciente, estamos diciendo en Él está toda la sabiduría. La infinita sabiduría de la Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver eso, cómo la Trinidad nos bendice. Hoy vamos a ver las bendiciones del Padre, su obra en favor nuestro. Hoy vamos a ver cómo Él nos predestinó. Vamos a hablar de esta palabra, de este concepto. Hablaremos acerca de esta doctrina que es fundamental en la teología cristiana. Fundamental. Veamos qué nos dice la palabra en relación con este tema. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 3 al 6. Efesios capítulo 1 del 3 al 6. Efesios capítulo 1 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos escogidos para ser santos, predestinados para ser sus hijos. Escogidos para ser santos, predestinados para ser sus hijos. Vamos a ver qué significa esto.
Vamos a ver dos puntos que se pueden extraer de este texto. Pero antes de eso, primeramente, como base, antes de entrar en tema, como base, hablar que Dios quiere que todos sean salvos. Que ninguno se pierda. Él quiere que todos sean salvos. Ese es el corazón de Dios, que todos lo conozcan, que todos sean salvos, que todos lleguen a Él. Vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 2. Primera Timoteo, capítulo 2, 3 y 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y hoy lo podemos comprobar con muchas escrituras. Hay varias escrituras que hablan de eso. Dios quiere que lo conozcamos, que lleguemos a conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? Su opinión, que está aquí escrita. Esa es la verdad. Y hay varias escrituras que hablan de esto, acerca de este deseo profundo del corazón de Dios. Veamos la cruz. Es ahí donde vemos a Jesucristo tomando nuestro lugar. Y por medio de Él conocemos al Padre, por medio de Jesucristo. Jesucristo en varias ocasiones dijo, yo y el Padre somos uno. Si quieres conocer al Padre, conózcanme a mí, dijo Jesucristo. Cuando nos detenemos a meditar en la obra de la cruz, nos queda más claro. Se asienta en nosotros esta verdad, que Dios no quiere que nadie se pierda. Meditemos la cruz, en la obra de la cruz, lo que hizo Jesucristo por nosotros. En Juan 3:16, el Evangelio de Juan 3:16, el Evangelio de Juan es el último de los 4 evangelios. Juan 3:16, que es una escritura muy conocida. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación está al alcance de toda persona. Dios no quiere que nadie se pierda. Quieren que tengan vida eterna, una eternidad con Él. Y esta salvación que está al alcance de toda persona, la persona solo debe responder con fe al llamado de Jesucristo. ¿Y cuál es el llamado? El llamado es, ven y sígueme. A cada uno, a cada persona Dios nos hace el llamado, ven y sígueme. Seguirlo en sus términos. Así como les dijo a sus discípulos, ven y sígueme, también nos dice a cada uno de nosotros, 2000 años después, ven, sígueme, ven y sígueme. Así es el corazón de Dios, lleno de amor, de ese amor ágape, el amor de Dios por nosotros. Dios nos entregó todo lo necesario para que fuésemos como Jesucristo. Nos dio su palabra. Su palabra. Dios puso a nuestro alcance su palabra. Nos dio libre albedrío. Esa capacidad con la cual nacemos, esa capacidad que toda persona tiene para decidir, para que decidiéramos ser como Jesucristo y pudiéramos ser beneficiarios de la cruz, de la obra de la cruz. El libre albedrío,
Es aquella capacidad que todos tenemos de elegir. Dios nos creó con este libre albedrío, no nos creó como robot que automáticamente íbamos a obedecer, sino que en nosotros está decidir si obedecemos o no desobedecemos. Así nos creó el Señor. Dios pone delante de la humanidad todo lo que se necesita para ser salvo. Todo. Ser como Jesucristo. Eso es lo que necesitamos. Voy a repetir. Dios pone delante de la humanidad, de todos los hombres y de todas las épocas, todo lo que necesita para ser salvo. La persona decide si sigue a Jesucristo o no sigue a Jesucristo. Uno decide, el libre albedrío. Uno decide si quiere recibir los beneficios de la cruz, los beneficios de la obra de la cruz. Dios predestinó todos los acontecimientos de la historia humana, desde el principio hasta el fin. Dios predestinó. ¿Qué significa? Que Dios planificó. Todo lo planificó, todo a su tiempo, y todo debe ser según su voluntad. Todo, desde antes de la creación del mundo, Dios ya definió todo, los tiempos, los acontecimientos que iban a suceder. Dios los predestinó. Vemos los evangelios varias veces cuando Jesucristo decía, mi tiempo aún no ha llegado. ¿Cierto? Mi tiempo aún no ha llegado. A eso se refiere. O la hora ha llegado. Todo fue planificado con extrema precisión, como lo que hace el Señor. Lo hace perfecto. Todo. Dios todo lo predestinó. Todo lo prediseñó. Todo lo preestableció. Todo lo estableció de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Todos los acontecimientos de la historia de la humanidad. Vamos a ver el primer punto. El primer punto, sus bendiciones son en el cielo y en Cristo. Ese es el primer punto que vamos a ver. En Efesios, nuevamente vamos a Efesios, la misma escritura que vimos, el versículo 3. 1:3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Ahí dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primero, solo Dios es merecedor de ser alabado, de ser bendecido, de ser exaltado, así como cuando alabábamos delante. Él es el único digno, el único merecedor. Comienza aquí el versículo 3 diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él, el Padre, nos bendice. Y sus bendiciones son en el cielo. Allá se cumplirán nuestras bendiciones, en su morada, en compañía de Jesucristo. ¡Qué honor estar en compañía con Jesucristo! Ser bendecidos por Dios. Y sus bendiciones, ¿cómo son las bendiciones del Señor? Sus bendiciones son eternas, son imperecederas. ¿Dónde? En los lugares celestiales, dice este versículo. En los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Que todas sus bendiciones apuntan a Cristo. ¿Se imaginan ese lugar? ¿Se imaginan esas bendiciones celestiales con Jesucristo por toda la eternidad? Por toda la eternidad, no por un tiempo. Por toda la eternidad. Qué bendición ser herederos de salvación.
como lo vimos la semana pasada, herederos de vida eterna, herederos del reino. Que nuestro norte sea lo eterno. Que todo nuestro actuar sea pensando en esas bendiciones. En esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Que ese sea nuestro norte. Apuntar, pensar. Siempre pensando en esas bendiciones. Dios lo sabe todo. ¿Qué haría Él en esta situación? Pensar en todo tiempo que nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí. Dice la palabra que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, así que nuestra mente siempre debe estar conectada, nuestro actuar conectada con lo eterno. No fijarnos en las circunstancias. Cuando Pedro caminó sobre el agua, miró a Jesucristo y caminó sobre el agua. Pero cuando se fijó en las circunstancias comenzó a hundirse. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Seremos herederos de salvación. Cuidemos nuestra salvación. Cuidemos nuestra santidad. Peleémosla, así como alguna vez lo hemos dicho. Nuestra santidad. Seremos herederos de vida eterna. Siempre consideremos que las aflicciones de este mundo son pasajeras. Siempre, siempre. Miremos lo eterno. Y seremos herederos del reino. Preparémonos en esta vida para estar en el reino de Dios. Desde ya podemos comenzar a prepararnos. ¿Cómo? Primeramente, meditando su palabra, conociendo su palabra. Y les voy a dejar una tarea para la casa. Que lean Apocalipsis, el capítulo 21, completo. Ahí habla de la nueva Jerusalén. Apocalipsis, capítulo 21. Casi al final. Así que en su casa lo leen con detenimiento. El capítulo 21. Y el segundo punto que vamos a ver, que somos escogidos y predestinados. Ahí mismo en Efesios capítulo 1, pero los versículos del 4 al 6. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo. Desde antes que existiera todo lo que conocemos, esta creación, desde antes de esta creación, Él ya nos había escogido. Recordemos que Él vive en la eternidad. Y dentro de la eternidad donde Él vive, hizo un paréntesis que se llama tiempo. Y ahí existimos nosotros, en este paréntesis que se llama tiempo. Dios creó el tiempo. Él nos escogió. ¿Y para qué nos escogió? Para ser santos y sin manchas delante de Él. Así dice el texto que acabamos de leer. Ahí está el propósito. Él nos escogió para ser santos y sin manchas delante de Él. Porque es así que debemos de estar delante del Rey, santos, sin manchas. No podemos estar sucios delante del Rey, sucios con el pecado. No podemos. No podemos.
Recuerden que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Nadie. En su perfecta sabiduría, Dios ya sabía quiénes iban a responder al llamado de Jesucristo. Dios ya lo sabía. Él es omnisciente. Él tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría. Él conoce lo que viene en el futuro. Él sabe. Dios ve el pasado, el presente y el futuro de una sola vez. Él ve todo eso al instante. Nosotros funcionamos en el tiempo, funcionamos en esta línea de tiempo. Para nosotros lo que pasó es pasado, el presente, lo que estamos viviendo, y lo por venir, el futuro. Vivimos en esta línea de tiempo, vivimos en este paréntesis. Pero Él, como Dios eterno, Él ve el pasado, presente y futuro de una a la vez. Él sabe. Él ya sabía quiénes iban a responder al llamado de Jesucristo, porque el llamado es para todos. A quienes respondieron al llamado del Señor, porque el llamado es para todos, para toda persona. A ellos escogió Dios antes de la creación del mundo, para ser santos, apartados para Él. Dios, Jesucristo, hizo un llamado a toda persona, y a quienes respondieron a ese llamado, Dios los escogió para ser santos, apartados para Él. Eso significa ser santo, ser apartados para Él, consagrados para Él. Dios nos predestinó para ser adoptados hijos. Nos escogió para ser santos y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Por qué? Porque a Él le plació. Dice, por puro afecto de su voluntad, dice al final del versículo 5. O sea, a Él le plació, porque Él es un Dios de amor. A Él le plació. Él todo lo predestinó, lo planificó de antemano. Esto es lo que se conoce también como la doctrina de la predestinación, que Él predestinó, prediseñó, preestableció, que no tiene nada que ver, como algunos postulan, que algunos fueron creados para salvación y otros para condenación. Eso no tiene nada que ver. La doctrina de la predestinación es esta, que Dios predestinó, planificó de antemano todos los acontecimientos de la historia, todos los tiempos, todo lo que iba a suceder en la historia. Hemos leído a Jesucristo cuando dice, mi hora aún no ha llegado, o mi tiempo aún no se ha cumplido. O cuando Jesús dice, y ora al Padre, le dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Y eso fue poco antes de ir a la cruz. Ora al Padre, le dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Ahí podemos ver que había una hora preestablecida de antemano, desde la eternidad ya estaba preestablecida esa hora. Y ahí Jesucristo le dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. A Dios le agradó hacerlo, le agradó esto, planificarlo. Y fue, como les decía, por puro afecto de su voluntad. A Él le plació que nosotros fuéramos predestinados a ser hijos suyos, adoptados hijos suyos. Y como resultado, lo alabamos todos los que pertenecemos, los que somos sus hijos, por todo lo que hemos recibido de Él, por gracia. Lo alabamos, dice aquí el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué importante es la alabanza.
qué importante, qué espiritual es la alabanza. Y qué pena ver o escuchar a algunos que en los años he visto y he escuchado a personas que minimizan la alabanza. Creen que son como los comerciales antes de ver una película, que es como la previa, ¿sí? Entonces no, se minimiza la alabanza, como que si fuera un relleno. La alabanza es tan espiritual. Ahí está Dios mismo habitando en medio. Él dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Claro, es un tiempo muy especial. En Romanos 8, 29 y 30, Romanos viene después de Hechos. Romanos capítulo 8, 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Claro. Y la otra versión, que es la NTV, dice, a ver si ahí va a aparecer. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Nuestra adopción estaba planificada de antemano. En la eternidad pasada, así podríamos decirle, en la eternidad pasada, antes de la creación del mundo, Dios ya sabía quiénes iban a ser adoptados, sus hijos o hijas. Y ahora podemos decir, mi padre, papá, Abba Padre, Abba, que como explicábamos la semana pasada, es como decir papito, es como un sentido más cercano, más coloquial. Abba Padre, papito. Y ahora podemos sentarnos a la mesa. Cuando hablábamos que antes éramos esclavos y ahora hijos, dice que el esclavo no se sienta a la mesa, el hijo sí se sienta a la mesa. Así que caminemos como hijos del Rey, tomando el ejemplo de Jesucristo, que siendo Dios, caminó siendo manso y humilde en todo tiempo. Teniendo esto bien arraigado en nuestro ser, podemos caminar con autoridad espiritual, con dominio propio. Así es que donde vayamos, donde estemos, las tinieblas van a retroceder. Tengámoslos por seguro. Eso va a suceder en lo invisible, en lo espiritual. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios, donde esté, las tinieblas van a huir. Van a huir. Siempre van a retroceder. Si la persona está en santidad, siempre las tinieblas van a retroceder, van a huir de nuestro lado. Amados, nuestra condición de hijos e hijas de Dios fue planificada de antemano. En la eternidad, Dios ya estaba pensando en sus hijos. Dios ya estaba pensando en mí, en Alén, Nicolás, Felipe.
Marlene, Dios estaba pensando en cada uno de nosotros. ¿Y esto les da gozo? Es un gozo tremendo. Amén. Vamos a terminar alabando al Señor.